Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un cuadro con tema religioso, esto a petición de un suscriptor. Para hoy vamos a pintar un Cristo crucificado. Estoy utilizando carboncillo para hacer mi dibujo directamente en el lienzo que voy a estar pintando. Si no desea dibujar directamente en el lienzo, puede hacerlo en un papel. Luego de que quede contento con el resultado, transferir el dibujo al lienzo que vaya a utilizar. Las pinturas que voy a estar utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un canvas. Este trabajo puede hacerse en cualquier otro medio si así se desea. Les cuento que estoy utilizando una referencia, es una obra que conseguí en Pinterest, es una obra hermosa. El nombre del autor no lo tengo a la mano, pero busqué en el search cuadros religiosos, hay un sinnúmero de trabajos hermosos de otros artistas. eh, Tomé uno que consideré sencillo para seguir en un video y es el que estoy utilizando actualmente como referencia. Les cuento que no le voy a hacer demasiados cambios puesto que me encanta tal cual está. Una vez terminado con el dibujo, voy a comenzar a pintar. Voy a trabajar el fondo primero. Estoy agregando en estos momentos azul ultramar. No me preocupa la dirección de la pincelada porque en estos momentos lo que quiero es cubrir el blanco del lienzo y marcar formas. Los colores que voy a utilizar para este trabajo los voy a dejar en la caja de descripción. La verdad, usted puede utilizar los colores de su preferencia. Muchos de los tonos que voy a estar agregando en un principio no necesariamente son los tonos o colores que van a quedar hasta el final. Así que voy a agregar unos ahora y es posible que mientras vaya trabajando no quede a gusto con lo que se ha puesto y se le vaya haciendo cambios. Esto, claro, es con la idea de conseguir el resultado que se desea. En estos momentos estoy trabajando con negro, aplico negro a un costado de lo que es la cruz. La cruz no va a estar completamente expuesta, sino más bien va a estar sugerida. Agrego rojo. Aquí toqué el amarillo. Como tenía residuos de rojo en el pincel, pues se formó un tono de naranja que no necesariamente va a permanecer hasta el final. Utilizo algo de azul, cualquiera de los azules buenos, para hacer un tono de verde y voy agregando. En los mismos residuos del verde voy a estar agregando negro y algo de azul para hacer un verde más oscuro y estoy agregando en el lado izquierdo. A medida que me voy acercando a la parte inferior voy a estar oscureciendo. El otro lado lo vamos a trabajar de igual manera. La parte inferior va a estar más oscura que la parte superior.
Lavé el pincel y voy a comenzar a ir buscando los tonos definitivos. En estos momentos estoy trabajando con amarillo, tiene algo de ocre, amarillo de cromo y blanco para entonces trabajar el área que tiene luz. Con los residuos de ese amarillo toco un poco de azulftalo y entonces consigo un verde que ya apliqué. Estoy en estos momentos aplicando azul ultraman con blanco. Esta parte le agregué algo de blanco porque está más aledaña al área de luz, así que está influenciada por la misma. En la parte más, para la parte más oscura de este fondo agregué un poquito de rojo. Aquí busqué hacer una transición del azul a la parte más oscura de la parte superior del fondo de los azules. Voy a trabajar o a continuar trabajando con este azul ultraman. Ya sabes que si se va a querer oscurecer un poco, pues se agrega simplemente una pequeña cantidad de rojo. Retoco el rojo de la cruz. Busco marcar la forma en la parte de sombra que hace la espalda, hace un poco de sombra o el cuerpo a la cruz, pues entonces voy a agregar un poquito de negro para marcar esa sombra. También agrego negro en la parte inferior del fondo, esto porque aún no había alcanzado el grado de oscuridad que quería. Me ayudé con el dedo para integrar un poco el color. Estoy preparando el tono de verde oscuro o agrisado para retocar toda el área que ya había trabajado previamente, pero que no había conseguido el resultado que estaba buscando. Aquí estoy preparando un tono verde agrisado, un poquito más claro, para entonces pintar con este tono el área que me queda más cercana a la luz. Hacemos lo propio en el otro lado. Voy a comenzar a trabajar en estos momentos eh, con nuestro personaje principal, que en este caso pues es Jesús. Con un tono oscuro voy a marcar las formas que nos da o que tiene el cuerpo en las partes con sombras, con las áreas que recibe menos luz. Para esto mezclé un poco de rojo con negro. En estos momentos solamente quiero ir señalando esas partes de oscuridad, pero también hay que estar pendiente a ir dando las formas que tiene el cuerpo. El cuerpo humano no tiene líneas rectas, tiene todo el tiempo sus líneas tienen
curvas. Así que vamos a dar estas curvas para buscar un poco eh, de naturalidad en el cuerpo. Si usted lo que quiere es hacer un trabajo diferente con líneas rectas, obviamente que puede hacerlo. Es su expresión, es su trabajo, es su decisión de cómo lo va a hacer. Si está buscando más parecido a lo natural, pues entonces hay que trabajar con curvas. Agrego a mi mezcla un poco de ocre, algo de blanco y continúo trabajando buscando las formas del cuerpo. Estoy buscando un tono medio y voy también trabajando dando formas con la pincelada. Hay en unas partes del fondo que entre el fondo y la piel pues quedó espacio sin pintar. Esto era para proteger mi dibujo. Esto es algo que más adelante se va a corregir. Si usted no tuvo ese problema, pues no tiene que retomar el fondo. Yo sí pues lo dejé sin pintar, pues más adelante yo voy a estar retomando el fondo para cubrir esas áreas. Continúo trabajando, buscando y marcando las formas con la pincelada. Debo señalar que no le hice muchos cambios a mi referencia, pero el trabajo no queda exacto. Primero, que el dibujo se hizo a mano alzada, no se hizo calcado ni nada por el estilo. Y segundo, que las mezclas no quedan, aunque se usen los mismos colores, o por lo menos los colores que yo asumí utilizó el autor original, aunque yo use esos colores, pues las cantidades a la hora de hacer las mezclas pues no son las mismas, entonces siempre hay variación. Y siempre, aunque uno no se lo proponga, uno siempre añade algo o quita o cambia algo al gusto de uno. Así que eso lo digo porque muchas veces que me dice, seguí el video, pero no me quedó igual al tuyo. No, jamás un trabajo va a quedar idéntico al otro porque son muchas cosas las que influyen a la hora de que estemos trabajando. Continúo trabajando ahora, hice un tono más claro, siempre estoy mezclando los mismos colores eh, para ir resaltando áreas que está recibiendo mayor luz. Los colores que se están utilizando para la piel son rojo, ocre, que se mezcla y hace un naranja para oscurecer ese ocre en las partes medias, los tonos medios que son un poquito más oscuros, pues se está añadiendo sombra tostado y o eh, negro. Para las partes más claras, pues simplemente se añade blanco. Debo señalar que si haces una mezcla donde para la piel donde agregaste negro, no la utilices para el tono claro, porque al agregar blanco vas a obtener tonos grises, a menos que sea lo que estás buscando. Sino que si vas a hacer una mezcla clara, elimina el negro. Para los colores que fueron los primeros marcas que se pusieron en oscuro, en tono oscuro, era simplemente negro y rojo, que en estos momentos es el tono que estoy utilizando, puesto que perdí un poco de
de esos trazos en el trabajo. Por cierto, en la manera que se está trabajando es con las partes oscuras muy marcadas. Esto es el estilo de este trabajo. Si no desea que sea de esta manera, simplemente se buscan transiciones o no se recupera como pasó que las partes claras taparon un poco las partes oscuras, pero aún eran visibles. Las puedes dejar así si deseas. Si las quieres marcadas tal cual está en este trabajo, entonces las retocamos. Seguimos buscando. Hay que estar muy pendiente por dónde van las zonas oscuras. No necesariamente van por todo el borde, sino que hay algunas que cruzan partes del cuerpo. Aquí estoy trabajando la parte cercana al cuello que no se ve el cuello, pero que sabemos que lo tiene. Esa parte va un poquito en tono oscuro. Te recuerdo que ese tono oscuro es rojo y negro, que da un tono amarronado, pero que va un poco hacia el violeta. Vamos a hacer unas manchitas en un tono más claro. El tono claro es naranja, o sea que es rojo, ocre y pudiese tener algo de sombra tostada y la cantidad de blanco pues va a depender de lo que estemos buscando. Estoy buscando hacer unas transiciones que no se vean demasiado marcadas, pero no las estoy integrando como tal, sino que por lo general permanecen una al lado de la otra sin ser completamente integradas. Si las quiere integrar, también puede hacerlo. Continúo trabajando en la parte de el abdomen. También voy rescatando áreas de sombra. Esto es si es necesario. Aquí estoy achicando un poco el área de luz, estaba muy ancha, así que la voy corrigiendo esto con el color o el tono que es más oscuro, pero sin perder la forma que debe tener. Estoy buscando hacer un área de luz bastante marcada. Aún no he conseguido el efecto que estoy queriendo, así que continúo trabajando hasta lograr ese resultado. Voy a comenzar a trabajar lo que es el pelo, la cabeza. Estoy utilizando negro para esto. Si no desea utilizar negro, pero quiere tener un tono oscuro, puede mezclar un poco de azul ultramar con sombra tostada. Va a obtener un gris bastante oscuro, el cual puede utilizar. Yo opté por el negro. De la
de la cabeza va a caer cabello por el lado. Yo no puse cabello caído por ambos lados de la cabeza porque para mi gusto se va a ver mal, para mi gusto. Si usted quiere hacerlo de esa manera, puede hacerlo o optar eh, por simplemente hacer el cabello de un solo lado. Esa decisión pues la toma cada cual. Utilizo un poco de azul ultramar y blanco para pintar algunos mechones o hacer sobresalir algunos mechones de ese cabello. Si utiliza negro y blanco, se va a ver como si fuesen canas. ¿Que puede hacerlo? Puede hacerlo. Que si le gusta o es adecuado, usted sabrá. Por eso yo opté por el azul con blanco y no blanco con negro. Nuevamente voy a retomar algunas áreas en el cuerpo que son muchísimo más oscuras. Sigo utilizando rojo y negro para esto. Con un pincel más fino voy a marcar esas áreas. Estoy retocando el área oscura de los muslos, del interior de los muslos y un poco también la oscuridad que hace la tela sobre la piel. Voy a dar la base para esta tela. Estoy utilizando azul ultramar para esto. Entre la tela hay un área de piel que está expuesta que olvidé pintar, que más adelante vamos a retomar para pintar. Puede dejar esa apertura entre la tela o puede hacer la tela completamente cerrada si así desea. Siempre podemos hacer cambios al trabajo. Retomo también los muslos, los trabajo un poco más. Estoy dando un poquito de claridad, no demasiado marcada. Recuerda que la parte de las piernas está quedando en un área donde hay muy poca luz.
Voy a resaltar algunos dobleces en la tela. En estos momentos aplico sombra azul ultramar con blanco. Voy a trabajar buscando la forma que la tela se vea con movimiento, así que incluimos algunas curvas. Continuamos trabajando. La parte de sombra donde está esta tela muy cercana a la entrepierna, ahí vamos a oscurecer un poco. Para esto agregué un poquito de negro con azul ultramar. Este tono también lo voy a utilizar en aquellas partes que quiera oscurecer un poco la tela. Debajo del doblez de la tela también se pinta un poquito de sombra. Estoy utilizando blanco puro para dar un poco de dramatismo, así que voy a marcar solamente algunas zonas con este color. Aquí voy a corregir lo que había dicho del fondo, que se quedó unas áreas sin pintar. Estoy utilizando el azul ultramar, que fue el color que se utilizó en esta parte. Voy ahora a trabajar lo que es la corona de espinas. Voy a dibujar o hacer unos trazos curvos alrededor de la cabeza para conseguir ese efecto de corona. Lo estoy haciendo en rojo, usted utilice el color que más desee y luego para resaltarlo un poco con el color rojo aún húmedo voy a estar agregando algo de amarillo ocre con blanco. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.